Barrero, filósofo de la Universidad Nacional, hizo su maestría en lógica en la Universidad de Campinas en Brasil, es candidato a doctor en filosofía de la Universidad Nacional. Su proyecto de tesis doctoral se llama Racionalidad y Lenguaje, la obra de Paul Rice. Sus áreas de investigación principales son lógica, filosofía de la lógica y filosofía del lenguaje. Pues dejo con el profesor Tomás Barrero. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un motivo de orgullo estar hoy aquí frente a ustedes para percibir una cosa a lo largo de la conferencia, y es los diferentes aspectos de la información. Un interés fuerte por el lenguaje natural y un interés fuerte por la lógica. Entonces voy a intentar hacer un par de cosas que, digamos, que pueden resultar raras al principio, pero espero que tengan sentido en la medida en que la conferencia vaya pasando, acerca justamente de la relación entre lenguaje formal y lenguaje natural. Lo primero que yo diría es que quisiera decir es, antes de comenzar, es que hay un breve recorrido que me gustaría construir con ustedes de la filosofía del lenguaje. No es un recorrido propiamente cronológico, sino más bien temático. Es decir, la filosofía del lenguaje, y recuerden ustedes que la filosofía del lenguaje contemporánea comienza a escribirla grandes lógicos como Frege, como Russell. Esa filosofía del lenguaje ha pasado por ciertas etapas, digamos, y aunque no sean cronológicas propiamente hablando, valdría la pena recapitularlas muy brevemente para que lo que diga después resulte más completo. Lo primero que yo debería decir, en conexión con eso, es que la filosofía del lenguaje parece reflejar los tres aspectos principales que tiene un lenguaje, es decir, la sintaxis, la semántica y la pragmática. ¿Por qué digo eso? Porque en una primera etapa, sobre todo en una primera etapa, la idea de sinsentido fue muy importante para la filosofía del lenguaje, y una forma de entender esa idea de sinsentido fue mediante la idea de error categorial. La idea de error categorial es básicamente una idea que tiene que ver con niveles lógicos, con teoría de tipos, matemática, es decir, aplicar una expresión de nivel 2, digamos, a un nivel 1, por ejemplo. Una expresión que tiene que ver con propiedades de conjuntos, como ser bien ordenado, a un nivel 1, en donde solamente estamos hablando de elementos. Es un ejemplo, digamos. La filosofía del lenguaje de esa época era básicamente o muy conectada con la sintaxis lógica. Recuerden ustedes a Carnap y recuerden ustedes a Russell también. Había una preocupación grande con la sintaxis lógica, porque los filósofos del lenguaje de esa época, muchos estaban metidos en la lógica y en la lógica axiomática. Carnap escribió sobre lógica axiomática, Russell escribió sobre lógica axiomática, y por supuesto Frege también escribió sobre lógica axiomática. Pero de pronto, hacia 1936, diría yo, hubo un cambio de perspectiva, incluso entre los filósofos de la lógica. El cambio de perspectiva fue dado por el trabajo de Alfred Tarski en Teoría de la Verdad y en Consecuencia Lógica. Eso hizo que el énfasis de la filosofía del lenguaje también cambiara, teniendo en cuenta que la filosofía del lenguaje tiene una relación, en algunos casos, muy cercana con la lógica. La filosofía del lenguaje entonces pasó a preocuparse en ese momento más por las nociones de verdad y consecuencia lógica, entendida como básicamente la necesidad que va de un conjunto de premisas a una conclusión, más por ese tipo de nociones, digo, que por nociones de tipo sintáctico. Entonces, de esa época, y quiero que no olviden que, por ejemplo, Quine, un gran filósofo del lenguaje, estuvo muy cerca de Tarski
a lo largo de la elaboración de la obra de Tarski, que la conocía muy bien, y después de Quine, uno de sus discípulos más importantes, aunque un filósofo con fuerza propia, Donald Davidson, también trabajó en esa línea, es decir, teorías semánticas utilizando la idea de recursión, de definición recursiva, como en la aritmética, para establecer las condiciones de verdad. Se supone que eso cubría el campo de la semántica, digamos. Bien, el problema, el aspecto que quedaba para los filósofos que tenían buena formación en lógica era un poco extraño, y era la pragmática o el uso. Y era extraño, básicamente, porque la pragmática era todo lo que no cabía en la lógica. Todas las cosas que yo no podía formalizar iban a la pragmática, digamos. Alguien la describió como el basurero de la lógica. Era cuando usted no sabía qué hacer con una expresión, la enviaba a la pragmática, y enviándola a la pragmática se supone que resolvía el problema. Porque decía, por ejemplo, esas son deficiencias del lenguaje natural. En un lenguaje perfecto no deberíamos aceptar esas cosas. Obviamente, eso, digamos, casi desde los años 30, tuvo una reacción muy fuerte tanto en Oxford como en Cambridge, que es donde se ha hecho mucha de la filosofía del lenguaje en inglés. Una cosa que fue muy importante fue, por supuesto, Wittgenstein, digamos, la división entre un primero y un segundo Wittgenstein. El segundo Wittgenstein rompía con ese esquema de la formalización. Estaba más cerca de las reglas de uso, de los juegos del lenguaje, de las condiciones pragmáticas, de la imagen del mundo, de cosas que se han mencionado acá lateralmente. Estaba mucho más cerca de eso, digo, que de reglas deductivas, cosas por el estilo, que sí estaban muy presentes en su primera obra, el Tratado Lógico-Filosófico. Ese librito estaba escrito en clave de Frege y de Rosa. Entonces aunque peleaba con ellos, tenía una buena influencia de los dos, tanto de Frege como de Rosa. Por supuesto, esa es una etapa, digamos, y de hecho no me voy a referir a Wittgenstein hoy. La charla no va a ser sobre él, sino sobre la otra corriente, o una de las corrientes más importantes, que hizo énfasis en el uso. Yo diría que lo más importante de esa corriente es concebir no tanto la noción de juego del lenguaje, que es central en la filosofía del segundo Wittgenstein, sino la noción de acto lingüístico. Entonces, había una vieja disputa acerca de cómo estudiar las oraciones que eran descriptivas, por decirlo así, y cómo estudiar las oraciones que eran valorativas, por decirlo así. Y una forma muy importante, digamos, era distinguir esas dos nociones hasta donde se pudiera. Unas cosas afirmaban hechos, las descripciones, otras cosas afirmaban valores, las órdenes, por ejemplo, o los juicios morales. Esto era más o menos claro hasta el trabajo de John Austin en 1936 también, los primeros trabajos, y más adelante en su obra madura, Cómo hacer cosas con palabras, sobre todo, en donde él propone destruir esa distinción, destruirla basada en buenos argumentos, digamos. Hay diferentes formas en que un acto lingüístico puede fallar. Un acto lingüístico puede fallar, por ejemplo, les pongo un ejemplo que a mí siempre me ha parecido claro. Si yo doy una orden, esa orden puede fallar porque yo no tengo la autoridad para dar la orden. Por ejemplo, dar una orden tiene como condición previa el que yo esté en situación de dar una orden. Claro, eso es una condición que ustedes se dan cuenta extralingüística. Eso no es lingüístico, digamos. Es mi situación en el mundo, que hace que yo pueda dar una orden. Bien, se suponía que las únicas relaciones internas que se podían encontrar, eso es dar una orden, digamos, en los enunciados era la de implicación lógica. Pero voy a trabajar ahora con un ejemplo en donde también la implicación lógica, los enunciados tienen precondiciones. Así como tengo que estar en una posición para dar una orden, tiene que haber algunas condiciones muy básicas para que yo pueda hacer un enunciado. Enunciado que puede ser verdadero o falso.
Una de esas condiciones, que es la que voy a trabajar a continuación, es que yo me refiera a cosas que existen, según esa teoría. Eso se llama una presuposición. Yo voy a mostrarlo ahorita con más detalle. Pero ustedes se dan cuenta de que así como la orden tiene prerequisitos que al principio no parecían muy claros, el enunciado también tiene prerequisitos, y lo que vamos es distinguiendo básicamente, digamos, los criterios por los cuales separamos órdenes de enunciados. Por supuesto, hacer una orden no es lo mismo que hacer un enunciado, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que en hacer órdenes y en hacer enunciados puede haber algunos factores en común, digamos, y que esos factores en común salen a flote cuando yo comienzo a estudiarlos desde la perspectiva más general de actos lingüísticos. Ese sería como el centro del asunto. La filosofía del lenguaje de Oski, que es en la que me voy a concentrar, y puedo utilizar algunos otros detalles también, pero la filosofía del lenguaje de Oski se caracteriza fundamentalmente por desplazar el énfasis del significado de las palabras al significado de las palabras en la realización de un acto. Es diferente. Ya no podemos tomar una palabra separada, digamos, e intentar encontrar las condiciones lógicas, sino más bien tenemos que ver cómo esa palabra entra en la estructura más compleja de un acto. Ya voy a mostrar algo de ese estilo. Y, digamos, produciendo ese análisis un poco más general, lo que yo tendría a mis manos sería un método para tratar con, en principio, todo el lenguaje. No solamente con el lenguaje de los enunciados, podría tratar también el lenguaje de las órdenes, de las preguntas y de las declaraciones. Podría ser básicamente una filosofía del lenguaje comprensivo. Y eso es importante. Eso es importante porque una de las críticas que se hacía al principio de la tradición, incluso para Tarski, en la filosofía que viene, del lenguaje que viene de Tarski, es que se concentraba, esa crítica la hizo Wittgenstein, se concentraba en solo un uso del lenguaje. El lenguaje entendido como la descripción del mundo. Y entonces eso era verdadero o era falso. Era verdadero cuando se describía un estado de cosas existentes, era falso cuando no se describía un estado de cosas existentes. Punto. Pero en realidad cuando doy una orden las cosas no funcionan así, ¿cierto? Cuando yo doy una orden más bien el mundo se parece a lo que yo quiero. Es al revés. Voy a mostrar un poco con las direcciones de ajuste más adelante, pero creo que básicamente lo que uno quiere mostrar en este caso es que hay muchas cosas que se pueden hacer mediante el lenguaje y no solamente descripciones. Bien, entonces, la charla tiene por título Lógica y Pragmática. En realidad quisiera que recordaran que estoy utilizando la conjunción y la conjunción y es conmutativa. O sea, mi lógica y pragmática no quiere decir que sea más importante la lógica o sea más importante la pragmática. Y es importante porque lo que voy a mostrar es que ambas tienen que conversar. Voy a mostrar que en algún sentido la lógica es muy importante para la pragmática, pero en otro sentido la pragmática es muy importante para la lógica. Donde la lógica se queda corta, tal vez deberíamos hacer uso de una teoría pragmática comprensiva. Entonces, lo primero es lo que les venía mencionando de actos lingüísticos. Observen ustedes, voy a hacer una distinción entre oraciones. Por ejemplo, Tomás estudia lógica. Después voy a explicar el simbolismo. Eso que está ahí es un acto de enunciar, ya voy a explicar por qué tiene esos símbolos, que expresan una creencia verdadera o falsa. El enunciar, ustedes se dan cuenta que tiene el mismo símbolo de teorema, que viene de Frege. Eso no es un accidente. La filosofía del lenguaje tomó de Frege la idea de que uno podría marcar esos actos en que uno afirmaba algo. ¿Sí? Y esos actos con la barra del juicio, digamos, y con la barra de la aserción, lo que ustedes hacen es decir, bueno, aquí estoy afirmando algo. Esa es la característica de los enunciados. Pero los enunciados tienen otras dos características que son importantes. En primer lugar, como lo venía diciendo, un enunciado se parece al mundo. Eso implica que tiene una dirección de ajuste descendente, o sea, de las palabras al mundo. Por eso la flechita hacia abajo. Y en segundo lugar, expresa
un estado intencional o psicológico en este caso, y es la creencia del hablante. Entonces, fíjense ustedes que hay tres factores. ¿Qué clase de acto es? ¿Qué dirección de acto tiene? Al menos tres factores. ¿Y qué estado psicológico expresa? Eso va a ser importante más adelante, cuando hable de órdenes. Entonces nosotros tendríamos enunciado y ahora la proposición. La proposición debe tomarse con cuidado, ¿no? Proposición, no estoy hablando del cálculo proposicional aquí, sino más bien de la proposición en el sentido gregario, es decir, un pensamiento completo. Ya voy a explicar un poco qué significa proposición, pero en todo caso es el contenido del acto, ¿de acuerdo? Ustedes ven que la proposición está entre paréntesis porque es el contenido del acto. Digamos, tenemos una distinción entre acto, dirección de ajuste. Esas dos cosas se supone que hacen lo que se llama, constituyen la fuerza revolucionaria y el contenido proposicional. El contenido proposicional es el pensamiento, digamos. Ahora, se supone, y esto lo voy a defender, se supone que la misma proposición, o sea, el mismo contenido, puede mantenerse en diferentes actos de habla. Es decir, Tomás estudia lógica, puede convertirse en una pregunta o bien en una orden. Entonces, el punto básico que quiero defender acá es que la idea de que esa proposición se mantiene es uno de los aspectos en donde se ve la utilidad de la lógica para la pragmática. Voy a sostener que hay unas condiciones de unidad a través de los actos de habla que tienen que ver con la satisfacción de esa proposición. O sea, lo que le pase a esa proposición en un enunciado, si algo malo pasa con esa proposición en un enunciado, pasará también con una pregunta a partir de la misma proposición. Esa es más o menos la idea. Bien, entonces, como ven ahí, la idea básica, para mí, lo que le puedo ofrecer la lógica de la pragmática desde mi punto de vista es, en primer lugar, unidad como lenguaje, no voy a explicar eso, y en segundo lugar, un criterio que va a ser importante para mí, que va a ser la centralidad. Es decir, la idea de que ciertos actos son centrales con respecto a otros actos. Ya voy a mostrar en detalle cómo funcionaría eso. Bien, hay una cosa que yo no voy a defender, y es la idea de que la lógica corrige el lenguaje. No me parece una buena idea para defender. Es una idea antigua, además, en el mal sentido de la palabra. Yo diría que lo que uno puede encontrar recurriendo a la lógica es una suerte de representación del lenguaje natural. Esa representación le permite a uno aclarar algunos puntos que no son muy claros cuando uno trabaja, digamos, sin una teoría comprensiva, digamos, una teoría general. Claro, no estoy diciendo que la lógica sea la única teoría general, estoy diciendo más bien que me parece una buena teoría general para establecer las relaciones representativas del lenguaje con la realidad. Ya creo que eso va a quedar más claro, va a quedar claro más adelante. Observen que yo utilizo un formalismo, pero no el formalismo exactamente de la lógica, el formalismo de la teoría de actos de habla, que no es exactamente un formalismo lógico, digamos, en el sentido lógico, digamos, en el sentido de axiomático, pero en todo caso, lo que yo creo que sí se puede decir es que la lógica consigue establecer las condiciones de representación en un lenguaje, y vamos a ver qué significa eso. Por ahora, voy a tomar la definición de verdad de Tarski, justamente, y voy a mostrar, porque quiero mostrar dos cosas. Quiero mostrar en primer lugar a qué me estoy refiriendo con verdad. Ustedes saben que verdad es una palabra muy importante en filosofía y no puede cambiar el significado cada cierto tiempo. Yo quiero saber qué significa ser verdadero, y en segundo lugar quiero mostrar cómo ese ser verdadero depende de una estructura más básica, que es la relación entre palabras y puntos. Entonces vamos con lo primero. Yo tomo una oración. Para Tarski es claro que no se introducen fuerzas ilocucionarias, a él le interesan solamente los enunciados, por lo tanto no introduce un operador de fuerza ilocucionaria ni de creencia. Pero supongamos que yo digo que Tomás estudia lógica, esa oración es verdadera. Eso es verdadero si solamente si
título de las comillas, Tomás estudia lógica. Eso para algunas personas es extrañísimo. Simplemente dice que, por supuesto, necesito saber las cosas, pero básicamente lo que quiero decir es que estudia lógica Tomás, es decir, donde Tomás es mi nombre, estudia lógica es el predicado, representa un estado de cosas efectivo. Simplemente corresponde con la realidad. Digamos, es una forma de entenderlo. Bien, no voy a discutir ahora teorías de la verdad, voy a tomar esta. Tomaría mucho tiempo discutir teorías de la verdad, hay muchas además. Ahora, lo que está claro es que detrás de ese hecho de que Tomás estudie lógica, hay una relación entre palabras y el mundo. La primera relación es que mi nombre se refiere a mí. Es decir, que hay una relación entre mi nombre y la persona que está hablando frente a ustedes. La segunda relación es que el predicado se refiere a un conjunto en el mundo de las personas que estudian lógica. Así se entiende normalmente, a una extensión. Bien, lo que yo tengo entonces es un par de actos más, muy básicos. La predicación, es decir, saber cuándo estudia lógica X es verdadero. Y en segundo lugar, la referencia. O más bien en orden, la predicación y la referencia. Bien, lo que estoy diciendo es que cuando se dan esas dos condiciones, si yo digo que Tomás es una de las personas que estudia lógica, es decir, que Tomás pertenece al conjunto de las personas que estudian lógica, lo que tengo en realidad es una correspondencia con la realidad. Si eso sucede, observen, si sucediera que el objeto pertenece al conjunto de las cosas, no el nombre, el objeto pertenece al conjunto de las cosas que estudian lógica, entonces yo tendría un enunciado verdadero. Ese es más o menos el punto. Bien, ustedes se dan cuenta que hay una noción y es la noción formal de interpretación. A un nombre corresponde un objeto, a un predicado corresponde un conjunto. Lo que liga nombre y objeto, lo que liga predicado y conjunto es una función, y esa función se llama interpretación en lógica, digamos. Va a ser importante porque voy a discutir un poco la noción de interpretación más adelante. Así lo estoy entendiendo yo, digamos. Bien, hay un problema atrás de todo esto, y es un problema que creo que las personas que han leído Wittgenstein con un poco, el segundo Wittgenstein con más cuidado, se darán cuenta que es bien difícil de tratar. Supongan, Wittgenstein en la primera parte de las investigaciones filosóficas comienza a discutir esa teoría del significado pictórica del Tractatus, donde uno solamente representa hechos y cosas por el estilo, y se da cuenta de que en realidad, o por lo menos así lo dice, hay varios lenguajes posibles. Es más bien uno duda de si decir que hay varios juegos de lenguaje posibles o hay varios lenguajes posibles. En algún momento él soluciona el problema diciendo que un lenguaje está constituido por juegos de lenguaje y que esos juegos de lenguaje tienen parecidos de familia. La noción de parecidos de familia a mí me parece difícil, aunque yo soy primíparo de Wittgenstein, o sea que puede ser que con el tiempo la entienda mejor, pero a mí me parece que hay una idea que podríamos encontrar aquí que es interesante, más interesante para, en vez de el parecido de familia, lo que yo podría decir es que si afecto el enunciado, afecto la orden. Es decir, que la orden no es independiente en un sentido lógico muy amplio del enunciado. Si algo le pasa al enunciado, si falla al expresar el mundo, entonces la orden falla o la pregunta falla al buscar información. Ya les vamos a ver. Lo que quiero que tengan en cuenta es una idea, en realidad es destrozo, y es que cuando yo expreso, digamos, un estado de cosas, por ejemplo, cuando digo, el ejemplo de Stroessner es el rey de Francia Scala, cuando yo digo eso, si resulta que no hay un rey en Francia, como sucede, mi enunciado falla al expresar un estado de cosas real. Digamos, eso significa que tiene un defecto de otro tipo, no es que sea contradictorio, y para Stroessner tampoco es falso. Simplemente
no tiene condiciones de verificación. Eso quiere decir que no podemos tomar una decisión entre ser verdadero y ser falso. Ese es el típico caso de presuposición. Afecto el contenido expresado y entonces el enunciado queda entre paréntesis. No sabemos qué hacer con ese enunciado porque no expresa un estado de cosas, digamos. Bien, lo que voy a mostrar es que si afecto ese estado de cosas, o sea, la proposición que expresa el enunciado, también afecto la pregunta conectada con el enunciado. ¿Listo? Eso mostraría que, en cierto sentido, predicación y referencia son condiciones unitarias. Es decir, condiciones que atraviesan todos los actos de habla. Condiciones de las cuales los actos de habla dependen. Y algo mejor que aire de familia, digamos. Más fuertes. Pues, digamos, en esta interpretación. Ahora, supongan ustedes que quiero hablar sobre la mamá del Chavo. Y todos sabemos que el Chavo no tiene mamá. Según el análisis destrozo, lo que uno podría decir es que ese enunciado, la mamá del Chavo es rubia, no tiene valor de verdad porque falla en expresar un posible estado de cosas. Eso es lo que sucede, digamos. Entonces, lo que uno tiene es que la existencia del objeto referido, o sea, en este caso la mamá del Chavo, es una presuposición para poder hacer un enunciado verdadero o falso sobre la mamá del Chavo. ¿De acuerdo? Simplemente lo que estoy encontrando es una condición de la cual depende hacer enunciados que tengan un valor de verdad, o sea, hacer enunciados. Que lo que uno quiere con un enunciado es saber si es verdadero o es falso. Bien, es más o menos el análisis del enunciado, es el caso claro, digamos. Ahora lo que yo tendría que mostrar es que la pregunta acerca de la mamá del Chavo también fallaría. Si la mamá del Chavo no existe, y yo pregunto por la mamá del Chavo, algo extraño va a suceder con mi pregunta. Esa es como la hipótesis. La verificamos de la siguiente manera. Yo puedo preguntarle a alguien si la mamá del Chavo es rubia. Observen que ahí cambia un poquito la psicología. Es como una especie... Las órdenes se parecen a los imperativos, es como, dígame algo, ¿sí? Y expresan deseos. No expresan creencias, sino deseos, normalmente. Tanto las preguntas, deseos de saber, como las órdenes, deseos de que alguien haga algo. Por otro lado, tenemos una dirección de ajuste diferente. No es que, digamos, mi orden corresponda al mundo, sino que el mundo corresponde a mi orden, si tiene efecto. Algo cambia en el mundo cuando yo doy una orden exitosa. Bien, entonces, básicamente, el problema sería cómo se afecta esa pregunta cuando yo sé que la mamá del Chavo no existe. O sea, cuando pregunto por algo que no existe. Básicamente, digamos, un punto que es muy importante cuando uno hace una pregunta es que uno quiere averiguar un dato, uno está buscando información. Pero cuando uno hace una pregunta sobre una cosa que no existe, lo que está haciendo es más bien una especie de afirmación implícita. Esa es una forma de entenderlo. O sea, y ya lo voy a poner en el caso de un juicio, por ejemplo, cuando nadie sabe lo que ha pasado y un abogado o un fiscal competente comienzan a preguntar sin saber lo que ha pasado. O sea, básicamente las mismas condiciones de las que estaba hablando ahora con respecto a la mamá del Chavo. Lo que ellos quieren es que en algún momento el acusado o el testigo se contradigan. O sea, lo que ellos están haciendo con sus preguntas, cuando no saben, cuando no conocen las presuposiciones de esas preguntas, es llevar al testigo a afirmar algo. ¿Les suena algo parecido? Claro, a un diálogo de Platón. Básicamente uno ya sabe qué va a dar, pero va haciendo la pregunta. Y la pregunta muchas veces, ustedes lo han visto, los que han leído Platón con más cuidado, la pregunta es una afirmación implícita. En realidad no es una pregunta. Sabíamos desde el principio que Sócrates no estaba de acuerdo con Trasímaco, lo que pasa es que argumentó por qué no estaba de acuerdo con Trasímaco. Entonces, la búsqueda socrática, por ejemplo, no es una búsqueda de preguntas y respuestas ingenuas, digamos. No es una búsqueda de preguntas y respuestas normales. Por eso es un diálogo filosófico. El diálogo filosófico consiste en que ustedes toman a alguien que cree saber algo y comienzan a llevarlo a un punto en donde ya no sabe si sabe, en donde tiene dudas. Y aparte de eso, en donde
después de las dudas viene el ataque socrático, que consiste en mostrar simplemente que la persona acepta todas las afirmaciones implícitas que él había hecho con sus preguntas. ¿Por qué las acepta? Porque nunca supo de qué estaba hablando. Porque no tenía ni idea de contestar esas preguntas. O sea, lo único que podía hacer era aceptar implícitamente las afirmaciones que Sócrates le proponía. O sea, un típico caso de presuposición. Lo que estoy mostrando acá es que si la presuposición falla con respecto a las preguntas, lo que uno tiene no son preguntas en el sentido trivial de la palabra, o más bien no trivial, sino clásico, búsqueda de información, sino más bien afirmaciones implícitas, preguntas no genuinas, o si ustedes quieren, preguntas retóricas a veces, no preguntas reales. Digamos que si esto es verdad, si lo que estaba diciendo es verdad, entonces afectar la proposición del enunciado afecta a la pregunta basada en ese enunciado. El enunciado era la mamá del Chavo de Rubia, la pregunta es ¿qué es la mamá del Chavo de Rubia? Y resulta que en los dos casos tenemos algún defecto. Si se presentan defectos en los dos casos es porque, como he dicho varias veces, la pregunta se ve afectada por las condiciones de contenido del enunciado. Y entonces, si hay unidad, en principio hay unidad. Hay una unidad entre hacer preguntas y hacer enunciados. Algo pasa extraño cuando me refiero a algo que no existe en un enunciado. Algo pasa extraño cuando pregunto sobre algo que no existe con una pregunta. Bien, esa va a ser más o menos la idea. Entonces, ahora lo que voy a utilizar en esta parte es una idea que es tarskiana, que le voy a dar como una interpretación no tarskiana en algún momento. Básicamente voy a utilizar la idea de que la noción de consecuencia lógica puede ser útil, si la extendemos un poquito, puede ser útil para tratar con problemas de pragmática, básicamente con contenidos centrales y con contenidos no centrales. Ya voy a hablar de eso en las siguientes. Pero lo que importa acá, básicamente, es que hay contenidos con los que un hablante se compromete al hacer otros actos de habla y a veces ni lo percibe. Si aplicamos la prueba de la consecuencia lógica, nos damos cuenta de que en realidad se comprometió desde el principio con esos contenidos, que esos contenidos eran como la base sobre la cual él construyó su otro acto de habla. Ya voy a mostrar eso. Un ejemplo típico es con pero, por ejemplo, contrastar dos cosas. Porque pero no tiene una semántica veritativo funcional. O sea, no se puede transformar en un ni sin perder el significado, no se puede transformar en un sí entonces sin transformarlo en otra cosa. Voy a mostrar cómo se podría hacer a partir de la noción de consecuencia lógica. Ahora, básicamente, uno le dice en la consecuencia lógica que si todas las hipótesis del conjunto gamma son verdaderas, phi tiene que ser verdaderas, sustituyendo el constante. Bueno, eso que está entre paréntesis podemos dejarlo así, entre paréntesis. Pero el punto que es importante es que si uno hace verdadero a todas las hipótesis de gamma, tiene que hacer verdadero a phi también. ¿Qué significa tiene? Bueno, puede ser que toda interpretación que hace verdadera a gamma hace verdadera a phi. Pero a veces, o muchas veces las interpretaciones son infinitas, tengo un lenguaje infinito, no puedo ir una por una mostrando que esa hace también verdadero a phi. ¿Qué utilizo? La técnica matemática para lidiar con el infinito, la reducción al absurdo. Entonces, supongo que todas las hipótesis de gamma son verdaderas y phi es falsa. Tiene que haber algún problema. Eso es básicamente la forma en que uno lo podría trabajar. De hecho, sí lo voy a trabajar en el caso de los enunciados, y en el caso de las preguntas voy a modificar un poco la idea y voy a decir que si una pregunta es genuina o pertinente, entonces sí. Ya les voy a mostrar cómo funciona eso. No exactamente, una pregunta no es verdadera, ciertamente. La respuesta puede ser verdadera, pero la pregunta no. Pero la pregunta puede ser genuina, ya vimos cómo puede ser genuina. Si busca información y no simplemente si espera comprobar la información, digamos, que ya se tiene. En ese caso es otro tipo de pregunta más retórica, digamos, en mi opinión. Lo que nosotros tenemos entonces son dos criterios, en el caso de las preguntas, no verdad, sino pertinencia, digamos, o más bien, relevancia y pertinencia. Voy a mostrar eso después.
Pero lo que importa es que este concepto, que es un concepto formal, me va a servir para detectar diferentes contenidos. Contenidos que están, digamos, a un nivel central y contenidos que se construyen a partir de ese nivel central. Ya les voy a mostrar un caso. Si puedo aplicar ese criterio y funciona, quiere decir que la lógica tiene algo que decirle a la pragmática. Bien, yo voy a tomar una noción que es de Grice, básicamente, que tiene que ver con decir. Entonces, uno a veces quiere separar dos cosas: lo que se dice con una oración o con la emisión de una oración y lo que se da a entender. Básicamente lo que se dice es lo central, digamos, de lo que estaba hablando ahora, y lo que se da a entender es básicamente inferido o construido o qué sé yo, producido a partir de lo que se dice. Lo que se dice es básico, lo que se da a entender es derivado, digamos. Por eso, cuando uno comienza a hablar de actos de habla centrales y de decir, habla de actos de habla de primer orden, como todos los que he estado mencionando, como hacer preguntas y hacer enunciados, y actos de habla de segundo orden, que serían esas cosas sugeridas, digamos, que dependen en algún sentido de lo dicho. O sea, voy a mostrar en qué sentido eso depende de lo dicho, pero básicamente lo que yo quiero es encontrar un núcleo de significado muy fuerte y poder construir a partir de ese núcleo de significado, digamos, significados periféricos. Eso es lo que yo quiero. Entonces, eso se llama, en la teoría de Grice, se llama implicaturas. O sea, lo que se dio, lo que se implicó, no lo que se dijo, no lo que se expresó, sino lo que se dio a entender. Voy a mostrar un par de casos. Básicamente, para que esta diferencia funcione, para que nosotros podamos detectar qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se implicó, necesitamos que, aparte de los principios de la lógica, que siempre están ahí, no contradicción, tengamos unas máximas y un principio pragmático. ¿Cómo entender esas máximas y ese principio? Es un poco difícil, pero básicamente quisiera que pensáramos en condiciones de racionalidad. Si nuestra práctica lingüística es racional, nosotros deberíamos respetar el principio y las máximas. Un ejemplo de una máxima de cantidad es no decir más de lo que es necesario en una circunstancia conversacional, o no decir menos, por ejemplo. Un ejemplo de la máxima de cualidad es no decir cosas que uno cree que son falsas. O bien, no decir cosas para las cuales uno no tenga evidencia. Por ejemplo, eso tiene que ver con la calidad de la información. La relación es un poco más complicada, pero es ser pertinente, o sea, no irse por las ramas. Eso sería deseable en una conversación, digamos, medianamente racional. Y las máximas de modo me parecen las menos importantes, que es sea ordenado, no exagere, cosas por el estilo. Ninguna de estas máximas es, por ejemplo, hable bonito. Esas son máximas estéticas y son importantes, pero digamos para Grice tienen otro papel. No están digamos dentro de este proyecto lógico, sino están dentro de otros posibles proyectos. Bien, ahora lo que voy a hacer es a tratar con tres casos. El primero es un caso típico de lo que se llama implicatura conversacional. Yo tengo que la I del lenguaje natural significa a veces ordenación temporal. Entonces digo, hago P y después hago Q. Lo que uno puede decir, y lo que Grice va a decir, es que el contenido central es que hizo P y Q. Que el problema entre la I del lenguaje natural y la I de la lógica no es de significado convencional. No es que en un caso se diga una I y en el otro caso se diga una cosa que no es una I desde el punto de vista formal, estoy hablando, ¿no? Con la I del lenguaje natural no estamos diciendo O en el lenguaje formal, ¿sí? Lo voy a mostrar, pero quisiera que utilizáramos esta táctica. Supongo que yo digo que él se enamoró y se casó, ¿sí? Supongo que yo le digo en la misma circunstancia, yo dije que él se enamoró y se casó, pero yo le dije que él se enamoró. Es absurdo. Si dije que se enamoró y se casó, quiere decir que dije que se enamoró. Igual no se casó, por supuesto. Entonces, de hecho, estoy diciendo que se enamoró y se casó. O sea, estoy diciendo la I de la lógica. Ahora,
cómo explicar el que haya ese contenido de y luego, cómo surge la coordinación entre instantes, digamos. Bueno, la coordinación entre instantes viene de otro fenómeno. Observen ustedes que P y Q se refieren a eventos. El evento, enamorarse, el evento, casarse. Ahora, hay una máxima, que es una máxima de modo, que dice más o menos lo siguiente: si uno narra eventos, debe intentar ser organizado para que la gente lo entienda. Pero eso tiene que ver con la máxima de modo, no con el significado, con que el significado de la I no sea el de la I. O sea, básicamente tenemos un contenido central, que es la I de la lógica, y un contenido periférico, que es la consecuencia temporal. Pero la consecuencia temporal se da básicamente en términos de que P y Q representan eventos, o sea, no tiene que ver con la forma, sino con el contenido de quién son P y Q, digamos, y con que uno está narrando la historia en orden, que es una expectativa racional para alguien que está narrando una historia. Uno esperaría que la persona que esté narrando la historia la narre en orden, digamos. Bueno, entonces lo que tenemos es que no hay diferencia de significado central entre la I de subordinación y la I de la lógica, sino más bien hay un contenido básico que es el de la I de la lógica, que permite extraer como consecuencia, utilizando la máxima de modo, la subordinación temporal. Y así se podría dar cuenta de muchos otros casos. Vamos, tomé ese porque es interesante. Me parece interesante saber si la I, cuando uno dice que se enamoró y se casó, es la misma I de la lógica. Y mucha gente dice que no. En cierto sentido, claro, porque la I de la lógica es conmutativa. Y esta I no es conmutativa. Entonces, al ser la I de la lógica es atemporal, exactamente, y no es conmutativa, ¿verdad? Mientras que esta I es temporal. Primero pasó esto y después pasó esto. Bien, lo que estoy mostrando es que lo que se dice con la I de y luego es lo mismo que se dice con la I de la lógica, pero el contenido de subordinación temporal viene de factores que tienen que ver con el contenido de la expresión y no con su forma. No tiene que ver con que haya una O detrás, no tiene que ver con que haya una implicación detrás o una negación. Tiene que ver básicamente con que el contenido temporal se construye a partir de las máximas conversacionales, o sea, de principios pragmáticos. Ahora, piensen ustedes un poco en dos tipos que están hablando y están razonando de esta forma. Lo que están haciendo es explotando al máximo su capacidad para inferir en un contexto. Están haciendo inferencias contextuales. Están pensando, por ejemplo, que tiene más sentido, bueno, no sé si tenga más sentido, pero puede ser mejor que él se enamoró y se casó que él se casó y después se enamoró. Entonces uno diría, bueno, ¿usted me quiere decir esto o me quiere decir aquello? Y hay un proceso de diferencia. Los dos, los que participan en la conversación, están involucrados en ese proceso de diferencia y utilizan las máximas, según Guys, como datos auxiliares, como premisas implícitas, pongamos, para derivar esos nuevos contenidos. Entonces, por ejemplo, somos ordenados. Ah, bueno, qué bien que seamos ordenados porque en este caso nos sirve. Si P y Q son eventos, necesitamos el orden temporal muchas veces para no generar malentendidos, digamos. Bien. Ese es el caso en el que uno tiene como un contenido que se genera adicional utilizando inferencia, digamos, implicatura conversacional. Hay un problema mucho más serio, que es el que yo estoy trabajando en mi tesis, que tiene que ver con pero. Porque pero no es verificativo funcional. Sabemos que pero, de hecho en la lógica, uno normalmente cuando un estudiante le dice ¿cómo resuelve usted pero? Le dice, pongo un i. Pongo un i, no se preocupe, en la formalización, usted pone el i y no hay ningún problema. Y uno siente que hay algo mal. Claro, porque el pero tiene una idea de contraste. Es un adversativo, digamos. Y al tener una idea de contraste, uno diría que es algo más que i. Uno diría P y Q y hay un contraste entre P y Q. Ese sería el significado completo, digamos. Bien, ahora lo que tengo que hacer es coordinar el significado central, que es la I, con el significado periférico, que es el contraste. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo lo haría. Utilizando la misma prueba. Supongo que yo digo, ella es pobre pero honrada, pero ella no es pobre. Eso es absurdo. Supongan lo contrario, digamos.
Ella es pobre pero honrada, pero no es honrada. También es absurdo. Luego, de alguna manera, la I está ahí. Está ahí como elemento central a partir del cual se construye el contraste. Ahora, el problema está en que el contraste se construye por una creencia compartida entre ser pobre y ser honrado. O sea, el significado de ser pobre y de ser honrado hace que, para algunas personas, haya un contraste real entre ser pobre y ser honrado. Pero esa creencia no es creencia mía ni nada de eso, sino, digamos, es una creencia intersubjetiva que podemos compartir, digamos, que podemos compartir acerca de ser pobre y ser honrado. De hecho, mucha gente podría explicar, yo diría que todos ustedes podrían explicar la intuición detrás de ser pobre, pero ella es pobre pero honrada. Creo que todos podrían hacerlo, digamos. Entonces, lo que está detrás es que tenemos una creencia intersubjetiva y esa creencia intersubjetiva se construye a partir del contenido mínimo, el contenido mínimo de la I. Ella es pobre y es honrada, y resulta que por ser pobre, uno supondría que hay algo que impide que sea honrada. Ese es el argumento que está detrás. El ejemplo es de Greiffenberg, ¿no? Entonces, lo que uno está encontrando aquí es que uno tiene la I y algo más. Que la I es lo mínimo que se dice. Es lo que se dice. Que el contraste se construye a partir de la I y que ese contraste tiene que ver con creencias intersubjetivas y compartidas. Bien, digamos que lo que uno podría concluir a partir de acá es que lo que se dice es un acto de habla central y el contraste es un acto de habla periférico, a eso me estaba refiriendo antes. Lo que se dice, digamos, permite construir el contraste. ¿De acuerdo? Y uno tendría un acto de habla de segundo orden, o sea, superior, que sería contrastar cosas. Sé que significa pobre, sé que significa honrada, podría imaginar una forma de pensar que ser pobre entra en conflicto con ser honrado. Esa sería como la forma de reconstruir ese acto de habla. Y ahora, yo diría que voy con las preguntas. Digamos que como no me estoy reduciendo a los enunciados, sino quiero hacer las preguntas, quiero aplicar la noción de consecuencia lógica, lo que yo diría es lo siguiente. Observen ustedes una expresión, este ejemplo es de ser, ¿no? Yo le digo a alguien, ¿puedes pasarme la sal en un comedor? Eso no es una pregunta, eso es una orden. Muy educada, ¿puedes pasarme la sal? Es mejor que pásame la sal. Entonces, lo que uno tiene es que una pregunta funciona como una orden. Lo que yo tendría que reconstruir en este caso es cómo una pregunta puede funcionar como una orden. Cómo cuando digo, puedes pasarme la sal, en realidad puedo reconstruir la idea de que le estoy pidiendo a alguien que me pase la sal. Eso se puede hacer, pero básicamente quisiera recapitular en lo siguiente. Supongamos que tengo una pregunta genuina, auténtica, relevante, pertinente, acerca de si alguien puede pasarme la sal. ¿Puedes pasarme la sal? Si la pregunta es genuina, auténtica y relevante, yo diría que uno no sabe si la persona puede pasarme la sal. Por eso es genuina, auténtica y relevante. Bien, lo que estoy sugiriendo es que una pregunta de ese estilo no incluye su respuesta, porque si no es una pregunta retórica como la que habíamos estado examinando antes, aunque con una diferencia que voy a explicar ahorita. Si la pregunta es genuina, yo no sé si él puede pasarme la sal, pero deseo saber. La expresión de la pregunta, la expresión de, digamos, el estado psicológico detrás de la pregunta es deseo saber si la persona puede pasarme la sal. Una cosa que sería extraña a este nivel sería que ese deseo ya estuviera satisfecho. O sea, que yo no deseara saber porque ya sé que la persona puede pasarme la sal. Pues eso es lo que pasa cuando uno utiliza una orden para hacer una pregunta. Es clarísimo que la otra persona puede pasarle la sal. Es claro que uno sabe que la otra persona puede pasarle la sal. O sea, esa pregunta tiene algo extraño. Esa pregunta es una pregunta trivial sobre algo que es evidente, digamos. Evidentemente, él puede pasarme la sal. Ahora, si él puede pasarme la sal, o si yo sé que puede pasarme la sal, más bien, el argumento sería así para conectar con lo que dijo el profesor Páez. Si yo sé que él puede pasarme la sal, no puede ser falso que pueda pasarme la sal.
Uno no puede saber cosas que son falsas, digamos, en el sentido lógico fuerte de saber. Si sé que P, entonces B. Eso se llama la regla de Parménides en la lógica de química. Bueno, ahora, lo que sucede es que, evidentemente, si sé que P, entonces es verdad que puede pasarme la sal y es cosa conocida para él y para mí. Es claro para los dos, no solamente para mí. Evidentemente él sabe que puede pasarme la sal también, porque tiene todas las capacidades físicas para pasarme la sal, porque no tiene ningún defecto mental para pasarme la sal, porque la sal está cerca, porque hay sal, porque bueno, si ustedes van más abajo encuentran todas, digamos, todo lo que uno llamaría el trasfondo de ser atrás, y es, bueno, se dan todas las condiciones normales en las que yo puedo formular una orden para pasarme la sal. Ahora, lo que concluye de este ejercicio es que la pregunta no es genuina. O sea, la pregunta o bien no es genuina, más bien, o bien no es genuina o bien no es pertinente. Digamos que si no es pertinente, alguien ha dicho algo sin razón. Esa sería la forma de no ser pertinente. Pero recuerden ustedes la máxima de relación, sea pertinente. Por lo tanto, no es buena idea suponer que alguien ha dicho las cosas porque sí. Ha dicho las cosas porque necesita algo. O sea que la pregunta, el problema no es que no sea pertinente, sino que no es genuino. Y en realidad lo que hemos recibido es una orden muy educada. Nos están diciendo, páseme la sal. Deseo que usted me pase la sal, digamos. Pero lo están diciendo de una forma indirecta. Entonces, lo que yo tendría es que me han hecho una pregunta que en realidad equivale a una orden. Y lo que he hecho con la noción de consecuencia lógica es detectar lo mínimo que puedo esperar de una pregunta genuina y relevante, que es no saber aquello sobre lo que estoy preguntando, porque si no, no es genuino o relevante, sino retórica, digamos. En filosofía estamos tan acostumbrados a las preguntas retóricas que nos extrañan las preguntas genuinas, pero en realidad una pregunta genuina es aquella que uno no sabe, digamos. Bien, ahora lo que yo diría, tal vez por influencia de Platón, justamente, lo que yo diría es que ahora lo que tengo que mostrar es que el contenido del acto de habla, de pasarme la sal, la orden, digamos, depende del contenido de la pregunta, digamos. Y ya sabemos en qué sentido depende. Sabemos que el choque entre mi conocimiento, efectivamente puede pasarme la sal, y lo que he dicho, que es que no sé si puede pasarme la sal, es lo que desencadena la inferencia. Es decir, hay que inferir algo. Hay que inferir algo porque yo sé que puede pasarme la sal, pero me lo está preguntando. Bueno, digamos, es una situación en la que los dos sabemos que eso es verdad y alguien pregunta si eso es verdad. Lo que sucede es que el choque entre mi conocimiento y el de él, de que él puede pasarme la sal, y la pregunta hace que el hablante infiera que en realidad lo que yo le estoy dando es una orden. Utilizando la máxima de relevancia en el sentido en que lo hice, ¿no? Ustedes se darán cuenta que esto es altamente formalizado, pero la idea es cómo sí se puede reconstruir a partir de un contenido mínimo, de lo dicho, un contenido superior, en este caso la orden. O sea, puedes pasarme la sal, debe entenderse como pásame la sal, pero mediante, por supuesto, máximas que pueden tener que ver, ya no son las máximas conversacionales, sino de educación, ¿no? Uno no dice pásame la sal, sino puedes pasarte la sal. Bien, ahora lo que tengo es, quiero recapitular con ustedes. En primer lugar, mostré que puedo encontrar condiciones de unidad utilizando la noción de presuposición. En segundo lugar, mostré que puedo detectar contenidos centrales usando la noción de consecuencia lógica. Utilicé a Tarski ampliamente, digamos. Ahora, lo que voy a mostrar es qué va de la pragmática a la lógica. ¿Qué le puede aportar la pragmática a la lógica? Si la pragmática es, como les digo, la caneta de la lógica, así se entendía antes, ya no, menos mal. ¿Qué le puede aportar la pragmática a la lógica? Hay varios problemas que son centrales en lógica. Voy a mostrar un par. Y lo que yo diría, básicamente, es lo siguiente. En primer lugar, hay dos preguntas que son puramente lógicas que voy a tratar. Una pregunta que ha trabajado Wine
trabajo ahí muchísimo, sobre todo en dos dogmas del empirismo, que es la pregunta por las constantes lógicas. Básicamente las constantes lógicas son esas que ustedes ven ahí, y uno lo que hace es, dice, estas son las que permanecen invariantes bajo cualquier interpretación. Es decir, en cierto sentido son centrales. Eso es lo que no va a cambiar. La interpretación del para todo va a ser la misma, la de y, la misma, la de o, la no, la explicación, siempre van a ser sus tablas de verdad, digamos. Bien, pero ¿cómo, por qué distinguir? ¿Cuál es el criterio para distinguir constante lógica de constante no lógica? Ustedes, si lo hacen con cuidado, cuando lo hacen con cuidado, se dan cuenta de que hay un problema de círculos. El criterio para distinguir constante lógica de constante no lógica, de alguna manera recurre a que yo designé algunas cosas como constantes lógicas y otras como constantes no lógicas. De hecho, si ustedes cogen un texto de lógica para matemáticos, se van a dar cuenta que dice, bueno, ahora tenemos las constantes lógicas y por una interpretación. Eso no se discute. Así son las cosas, así es el mundo. Y bueno, tiene razón de ser. Esas constantes que las ve ahí sirven para los axiomas lógicos de una teoría, sirven para muchas cosas que son útiles, sirven para deducir, sirven para hacer una cantidad de cosas, pero la pregunta que uno puede hacerle, y es de filosofía de la lógica, no de lógica, es ¿cuál es su criterio para distinguir constantes lógicas de constantes no lógicas? O sea, ¿cómo hace usted? ¿En qué pensó? ¿En qué estaba pensando cuando dijo que la I era una constante lógica? Él no nos va a poder responder con un argumento lógico, pero tal vez pueda responderles con un argumento pragmático, más débil, por supuesto. El uso entre matemáticos o cosas por el estilo, y ese uso, digamos, que parece más débil, sin embargo, es importantísimo. Es importantísimo porque nos señala cosas acerca, por ejemplo, del lenguaje en el que se formulan las distinciones. Por ejemplo, las constantes lógicas, uno podría decir, en un lenguaje no lógico, en un lenguaje como el natural, son las mismas que en el lenguaje lógico. ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Por qué? Bueno, básicamente, lo que yo estoy proponiendo, estoy trabajando un poco con David Rey, otro estudiante de filosofía en ese sentido, es que, en mi opinión, hay como una especie de intercambio entre la forma y el contenido. Si uno quiere trabajar con el lenguaje natural, el matemático no tiene por qué preocuparse. Él puede seguir haciendo lo que está haciendo y lo hace bien, además. Yo no tengo ningún problema con eso. Pueden encontrar una cantidad de teoremas nuevos, pero la pregunta es, si yo estoy trabajando con el lenguaje natural, ¿no depende la consecuencia lógica en el lenguaje natural del contenido? Y parece que sí. Parece que uno necesita algo más que simplemente, digamos, la distinción heredada, constante lógica, constante no lógica. Parece que lo que uno tiene que mostrar son criterios de centralidad, más o menos como los que yo he estado dando. Tiene que mostrar básicamente que en el lenguaje natural podría, en principio, puede haber otras constantes lógicas. Por ejemplo, yo, aunque Clara Elena después me aclaró que ella lo había trabajado desde el punto de vista matemático, recordarán ustedes, no sé, pero en el texto que nosotros decimos, yo dije que a mí no me satisfacía el existe y que yo preferiría un esta, un demostrativo, un colectivo que signifique demostrativo. ¿Por qué? Básicamente porque le hace justicia al lenguaje natural. Porque ese nuevo colectivo, el esta, podría servir para expresar inferencias que son válidas en el lenguaje natural. ¿Sí? Y esas inferencias son legítimas, son deductivas a veces. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece que lo que yo quiero defender es que en el caso del lenguaje natural, la distinción forma-contenido es tentativa, o sea, no es definitiva. Y que no deberíamos casarnos con una noción de constante lógica de entrada. Por ejemplo, hay gente que ha considerado que los nombres propios en el lenguaje natural son constantes lógicas. Por ejemplo, primi. Funcionan exactamente como constante
lógicas. Entonces, la pregunta es, cuando yo hago eso, ¿no depende mi consideración de cómo funciona el lenguaje natural? Claro, es por eso que estoy cambiando las reglas de juego. Las puedo cambiar tanto, ahí soy de la escuela brasileña, tanto como no me lleven a la trivialidad. Hasta ahí las puedo cambiar. Si me llevan a la trivialidad no sirve, porque una teoría trivial es inútil. Ahora, ¿cómo sería la forma de un argumento para distinguir constante lógica de constante no lógica? No sé, pero tendría mucho la cara de lo que en filosofía se llama un argumento trascendental. O sea, no sería un argumento deductivamente válido, sino sería un argumento a favor de las condiciones de posibilidad de un determinado lenguaje. Me parece. No sé. Son puras dudas lo que tengo, pero yo diría que tiene... ¿Por qué le digo argumentos trascendentales?